silencio es también una estrategia, pero yo estoy segura que muchas mujeres quisieran de alguna forma poder romper ese silencio. Hay muchas mujeres, más de lo que creemos y más de lo que se ve en las noticias, que han sido abusadas sexualmente. Pero sí hay muchos silencios, muchos. Todo pasó en elecciones del presidente Uribe en abril de 2002, en el kilómetro 28 vía La Gabarra. Unos hombres guerrilleros pasaron por la finca y nos dijeron: ustedes no han visto nada, y se metieron al campamento de las AUC y los mataron. Se comenzaron a escuchar ráfagas de las armas y nos fuimos para el monte a refugiarnos. Allá escuchamos los insultos de la guerrilla hacia las mujeres de las AUC. Nos dijeron que éramos informantes porque la guerrilla había pasado por la finca y no habíamos avisado. A mi esposo lo persiguieron y lo golpearon. A mí me violaron, pensé que nos iban a matar. Gracias a Dios no puedo tener hijos. Y si no, hubiera quedado embarazada. ¿Hay guerra en Colombia? No. No. ¿Está a favor o en contra de la guerra? En contra. En contra. ¿Usted conoce alguna víctima de la guerra? Varias. No. ¿Cuándo va a terminar la guerra? No sé. Son más de 40 años de conflicto armado, en el que grupos armados legales e ilegales han ejercido control territorial y económico en algunas zonas del país, utilizando diversas estrategias para mantenerlo, acciones que no siempre han sido reconocidas con la atención necesaria por parte de los actores nacionales e internacionales. La vigencia de un sistema social autoritario y patriarcal ha generado un continuum de violencia hacia las mujeres, que pese a la diversidad de contextos, propósitos y finalidades en que ocurre, tiene como base común la dominación y el ejercicio del poder masculino. Si bien las dinámicas del conflicto armado en Colombia han variado en el tiempo, la violencia sexual ejercida hacia las mujeres ha sido constante, y se han creado y recreado nuevas formas de violencias, no solo como efecto colateral o expresión de acciones aisladas, sino como parte de una estrategia de guerra para cumplir objetivos militares de uno u otro actor armado o para demostrar supremacía. Entonces ella ya me contó que la primera noche que ella amaneció, por la tarde le habían puesto una inyección que es que para las enfermedades, pero mentiras. Y por la noche había estado uno de esos con ella, a la brava porque ella no quería. Las violencias sexuales cometidas contra las mujeres han tenido un móvil que no está solo relacionado con la sexualidad del perpetrador, sino con un ejercicio de dominación que en un contexto de confrontación armada redunda en favor de la guerra y de los actores armados que la cometen, como lo ha planteado en su informe de 1997 la relatora especial sobre la violencia contra la mujer. Los soldados violaron a unas mujeres que estaban capturadas. 00 dio la orden de llevarlas a la finca La 35 y allá fueron asesinadas y fueron violadas por 100 soldados. Fueron enterradas allá. Eran como 3 mujeres de la zona. Se ha establecido que las violencias sexuales en el conflicto armado colombiano se cometen en 4 tipos de contextos: de ataque, de control territorial, de privación de la libertad y de intrafilas, y que en estos contextos las violencias han cumplido unos fines en y para la guerra. Entre las finalidades que se busca lograr con el ejercicio de la violencia sexual están la de dominar, regular, callar, obtener información, castigar, expropiar, exterminar, recompensar y cohesionar. Y quedó en embarazo de un guerrillero raso, o sea, y a la muchacha le hicieron un degrado,
y le hicieron sacar, o sea, le sacaron el peladito de 3 meses que tenía ya. Por las características de las violencias ocurridas en Colombia, se ha podido establecer que las violencias sexuales cometidas por los actores armados no solo son un crimen de guerra, sino que por la sistematicidad o la generalidad de los ataques en que éstas han sido utilizadas, constituyen crímenes de lesa humanidad y en algunos casos se han dado en concurso con tortura. Igualmente le hicieron la misma operación, la famosa bragueta, y al abrirla el bebé todavía estaba vivo. Y el bebé estaba vivo y el señor Jay sacó un cuchillo, una puñaleta y se la enterró al bebé en la cabeza. Sobre el tema se han pronunciado el Sistema de Naciones Unidas y el Interamericano. También la Corte Constitucional, a través del Auto 092, señaló que la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual. No obstante, las cifras de impunidad en casos de violencia sexual siguen siendo alarmantes. A pesar de la identificación de estos patrones y de los múltiples esfuerzos de las organizaciones nacionales e internacionales de mujeres y derechos humanos, la respuesta del Estado, tanto para prevenir como para investigar y sancionar estos casos, ha sido insuficiente y aún persisten obstáculos tanto normativos como prácticos que impiden realizar los derechos de las mujeres víctimas de estos delitos a la verdad, la justicia y la reparación. Ana dijo que no conocía al detenido y que ni siquiera sabía que hubiera habido un muerto. Entonces el teniente la amenazó con ponerle 2 granadas y mandarla 15 años a la cárcel si no decía lo que él quería. Ella se negó a mentir. Entonces, luego de varias horas, el policía que la custodiaba le dijo: mire, es mejor que me colabore porque si el teniente viene le va a hacer cosas peores de las que yo le pienso hacer. Y después le arrimó a los senos un cable conectado a la electricidad e intentó manosearla. Mujeres que habitan Colombia, mujeres rurales, urbanas, afrocolombianas, indígenas, lesbianas, heterosexuales, travestis, jóvenes, niñas, adultas, viejas, desplazadas antes, durante y después del conflicto, habitantes de veredas, habitantes de barrios suburbanos de las principales ciudades del país, cultivadoras de la tierra, amas de casa, desempleadas, enfermeras, prostitutas, artistas, combatientes, maestras, amantes, enamoradas. Mujeres que han habitado el país en medio de la guerra, que han nacido, vivido y algunas han muerto durante el conflicto. Aquellas cuyo proyecto de vida lo ha determinado haber sido víctima de violencia sexual por estar o nacer en Colombia. En el 2002, en el barrio Miraflores de Barrancabermeja, 2 lesbianas fueron violadas presuntamente por paramilitares, según ellos, para mostrarles a estas chicas qué es sentir un hombre. El valor de la vida de las mujeres y el respeto a sus derechos no es el mismo según donde se vive. El valor de la vida y de su cuerpo no ha sido el mismo en el Chengue, en el Naya, el Tigre, en Cimitarra, en las comunas de Medellín, en la Sierra Nevada, en la Gavarra, en Segovia, Río Sucio o Trujillo. No ha sido el mismo para aquellas cuyos cuerpos han sido controlados por el solo hecho de ser mujeres, sometidos a la violación sexual, a la esclavitud sexual, al aborto forzado, a la desnudez forzada, cuyos cuerpos han sido cercenados. En ellas, el valor de la vida ha sido en algunos casos la sobrevivencia y en otros la propia muerte como correlato de la violación o la muerte del ser querido. Algunas, muy pocas, han llevado su caso ante la justicia, han rendido testimonio y hemos aprendido de su palabra para comprender la dimensión de la violencia. Las violencias sexuales que han afectado a las mujeres han ocurrido en cualquier día y en cualquier lugar de las zonas en disputa.
Muchas hemos nacido y crecido con las posibilidades de vivir alejadas del combate, fuera de las zonas de conflicto, sin pautas de control, sin mayor temor a ser mujeres. En cambio, muchas otras, niñas, jóvenes y mujeres, han estado expuestas a la guerra. Un 30 de agosto de 1987, una militante del M-19 es desaparecida forzosamente, torturada y es víctima de violencia sexual. Un 25 de mayo del 2000, una periodista es amenazada y secuestrada, torturada, agredida sexualmente y finalmente abandonada. Entre el 18 y el 21 de febrero de 2000, en El Salado, las mujeres fueron sexualmente humilladas, obligadas a desnudarse y a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas y sometidas a diversas torturas. Digamos que cuando Hernán Giraldo está con una mujer, una niña por ejemplo de 11 o 12 años, el placer para él era el dolor de ella. Era el dolor de ella en el momento de la penetración. Eso era lo que a él le gustaba. De los presuntos responsables, los hay por responsabilidad material de quien cometió el delito o como autores mediatos por dominio de la voluntad, en virtud de aparatos organizados de poder, por los delitos sexuales que cometieron sus subalternos en contra de mujeres y niñas. Hoy día, nombres como Jorge 40, El Oso, Mancuso, El Tigre, Pitillo, Pita Vázquez, Hernán Giraldo, Eber Velosa, son algunos de los que conocemos y aún queda mucho por investigar. Pues hubo una guerrillera que le decían Daniela. Ella tenía 16 o 17 años. Que la cogimos en un retén falso de la autodefensa, por los lados de la Esmeralda. Pero la cogieron entre 8 hombres. Todos fueron compañeros míos. Y el comandante los obligó que la violaran. Que si no la violaban la mataban. Pues la mataron de manos y pies. Ella gritaba, decían que la dejaran quieta, que mejor la mataran en vez de violarla. La mataron así de manos y pies, así. Se la cogieron así como en una posición de unos palos y empezaron la gente a tocarla y empezaron a hacer el amor con ella. Los 8. Sí, los 8. Ahí ya cuando ya han hecho eso, entonces la mataron. El esfuerzo de las víctimas de violencia sexual por acceder a la justicia debe ser apoyado por un marco que sepa interpretar la magnitud, frecuencia y ocurrencia de la violencia sexual cometida contra ellas. Para hacer efectivo el derecho a la verdad, urge investigar sobre los móviles de esas violencias y determinar las autorías materiales e intelectuales. Establecer que las mujeres víctimas de violencias sexuales lo fueron por ser mujeres, porque había una confrontación armada, porque atacarlas sexualmente le permitía al perpetrador tener control al interior de sus filas, demostrar su supremacía, afectar la moral de sus contrincantes, o porque de esa manera alcanzaba una posición ventajosa con respecto a sus oponentes armados o a otros actores sociales con poder. La reparación deberá garantizar el resarcimiento de las víctimas y las garantías de no repetición. La sociedad colombiana y el Estado tienen la obligación de recordar.